Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de una guitarra muy especial, y no solo por la guitarra que es en sí, sino porque le pertenece a un gran amigo mío, con el cual tuve muchísima relación hace un montón de años, y gracias a Dios, después de unos 20 años hemos vuelto a retomar esa relación. La guitarra es una Ibanez Gem, y ahora vais a ver qué maravilla de guitarra es. Claro, él me la ha dejado como hace 3 o 4 semanas y me dijo, toma, pruébala, y bueno, ya que tienes el canal de YouTube, tío, hazte un vídeo, tal, no sé qué, hablando de la guitarra, que seguro que a la gente le encanta, que no sé qué. Lo que pasa que lo gracioso es que ni siquiera él sabía que esta guitarra es mucho más única de lo que él pensaba, como vamos a hablar de ello y como os explicaré el porqué. La cosa es que este hombre y yo hemos retomado la relación, nos lo estamos pasando pipa, estamos intercambiando experiencias musicales el uno con el otro, y como no hay mejor manera, de su guitarra va a hablar él, que es el que la ha tenido durante todos estos años, y él sabe explicaros cuáles son las grandes ventajas que tiene. Pues nada, sin más preámbulos, vamos al lío. Y aquí le tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Wilbur Martos, compañero mío del instituto durante un montón de años, y sobre todo compañero de esas pellas que nos echábamos con la guitarrista. Niños, no hagáis pellas. Muy malas, no hagáis muy malas, pellas. Bueno, si es para aprender a tocar la guitarra, haced pero poquitas, poquitas, ¿vale? Sí, porque aprendimos, madre mía, aprendimos ahí tú y yo, madre mía. Ya ves, sobre todo nos echamos unas buenas risas. Lo peor de todo es que aprendimos echándonos unas buenas risas. Sí, es verdad. Él siempre fue mejor que yo. Os dirá que no, pero miente, Pero él siempre fue mejor que yo. Todavía hoy yo creo que lo es, También os lo digo. Ni de coña, Super David, madre mía, gracias. Yo me imagino que este no será el único vídeo que grabemos juntos, porque ya que estamos, oye, nada mejor que compartir experiencias con vosotros, ayudándome de su conocimiento, que sea más o menos, es diferente al mío y siempre va a complementar. Así que vamos a echarle un vistazo a esa guitarra de la que os comentamos. ¡Tachán! Así, de un color discretito. Algo A ver discretito. Claro, tened en cuenta que esta Gem era la Gem 77 GMC de Green Multicolor. Y la compré cuando tenía mucho más pelo y mucho mejor aspecto, ¿verdad? Anda que no cambié. Bueno, sigue siendo muy guapo, Así como una cosa. Pero la verdad es que, claro, por aquel entonces me pegaba mejor que ahora. Pero como veis, no es la guitarra al uso. Además lo comentábamos, incluso así el acabado, ¿verdad? David, aunque llama bastante la atención, si quieres enseñarle también por detrás. Vamos a enseñarla de cerca, para que os deis cuenta de los colores que maneja la guitarra, y ahora os vamos a explicar los detalles de los colores. Bueno, el famoso árbol de la vida de la Gem, que tiene en el mástil marcando los inlays de los trastes, que es como una especie de enredadera. Sí. Es una cosa fabulosa. Yo creo que es el acabado de inlays más bonito que he visto jamás en una guitarra, de verdad os lo digo. Yo también, y fíjate que sabes que estos modelos de Gem también por aquel entonces tenían los modelos de pirámide. ¿Te acuerdas? Como las pirámides que se iban cortando según avanzaba el trastero. Sí. Pero a mí nunca me gustó tanto como el árbol de la vida. La verdad es que es una pasada, a mí siempre me ha encantado. Aparte, no sé claro si la gente conoce este modelo, pero si veis las hojas, que es la pasada, realmente están como horadadas en la madera, luego han puesto un cristal encima, o sea, han pintado el verde y luego han puesto un cristal encima. O sea, que no es simplemente que esté pintado encima. Ya os digo, le sigue de cerca los mástiles que llevan las PRS Custom, que llevan los pajaritos, que también me parecen fabulosos. Sí, es una pasada. Pero para mí este tiene algo muy especial, sobre todo también porque es lo que le hemos visto a Steve Vai, que para mí sigue siendo uno de los mejores guitarristas, por lo menos de los mejores shredders eléctricos que hay en la Tierra, ya os digo. Sí. Y esta guitarra tiene unos acabados realmente especiales. Aquí, como veis, un cacho de cinta americana asqueroso que lleva conmigo desde la época del instituto y ahí sigue. Algo dice de la cinta americana, no, esto se aguanta. Y esto lo puse ahí porque me daba con la villa del cinturón y no quería machacar la tapa. Y ahí se quedó. Pero vamos, debajo de eso está todo bien. Bueno, la parte interesante del color de esta guitarra es que es única en sí, por la sencilla razón de que estas guitarras, entre comillas, porque no es así, pero imaginaos, ¿os acordáis cuando éramos tope hippies en nuestro colegio del instituto, tope punkis y no sé qué, y cogíamos nuestras camisetas blancas y las metíamos en un montón de pintura mezclada y las sacábamos y eran de colorines? Pues así es como se hace esto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta guitarra hay muchas iguales, y sin embargo ninguna es exactamente igual por cómo ha sido pintada. Y eso es una de las cosas que la hace súper interesante. Pero una cosa que él no sabía y que se la he enseñado yo es
que de esta guitarra solo se han hecho 366 en el mundo. El modelo no, pero sí el color. Este acabado solamente lo tienen 366 guitarras y encima cada una de ellas tiene un acabado distinto. Claro, no hay dos iguales, es verdad. Lo que implica que esta guitarra es especialmente única. Claro, cuando yo compré esta guitarra era un chaval, porque estábamos en el instituto y sería pues el año 93, 94 por ahí, ya ha llovido. Y yo me pasé años y años ahorrando, trabajando con mi padre, poniendo parabólicas y tal, porque quería la guitarra, por fin una buena guitarra. Y claro, para mí Steve Vai era mi ídolo absoluto y hoy en día sigue siéndolo. Y claro, yo tenía ganas de tener una guitarra de verdad, porque todas las otras guitarras que tenía siempre tenían algún problema. Hacías tapping y no sonaba, o tenía mala calidad de sonido en general, o se desafinaba cada 2x3, algo le pasaba. Entonces yo estaba harto y dije, mira, voy a comprar el guitarrón y nunca más tendré que comprarme otra guitarra en la vida. Ya sabes que es mentira, al final siempre acabas comprando otro por cientos, porque yo entonces no sabía. Yo a mi mujer también le digo, esta es la última, esta es la última, te lo prometo. Siempre se dice, ¿verdad? La colección de guitarras, dice, ¿cuántas tienes en tu colección o cuántas quieres? Las que tengo más una. Exactamente. Como veis, tengo unas cuantas. Y he tenido más. Lo que pasa que ahora que no me dedico tan en serio a esto de la música, o por lo menos no a tocar en directo y tal, pues no tengo tantas. Pero claro, es que tengo 7 y ya estoy pensando en la octava, es inevitable. Y lo peor de todo es que como las otras 7 me encantan, pues me temo que no me voy a deshacer de ninguna. Pero bueno, esto, cuando lo vea mi mujer, no, cariño, no te preocupes, esto pasará dentro de un montón de años. Bueno, de momento hacemos la alternativa de los pobres, nos lo vamos dejando unos a otros. Eso. Y además a mí me ha venido de maravilla. Lo que pasa es que tengo un problema, porque he probado su guitarra y tengo un gaseo de comprarme una Jem que no os podéis hacer Y mira que yo ya tuve una Jem, no de la misma gama, una Jem más baratita, las Jem 555 famosas estas que eran un poco más económicos, sí, que no mucho más económicas, sí, que lo que le costó a él su guitarra, la verdad. Hay una cosa que me ha encantado en esta guitarra, que en lugar de llevar las Dimarcio Evolution, que son las pastillas que suelen llevar las Jem, incluso la Jem 55 lleva, la 555, perdón, lleva Dimarcio Evolution, pero esta suena más a Vai. Son unas Paz Pro y luego esta pastilla single se llama Jem Single. Yo creo que por aquel entonces todavía no existían las Evolution. Todavía no existían, porque esta es una serie bastante temprana, ¿no? Y sí, es verdad que suena Vai por los 4 costados. Yo recuerdo cuando la probé dije, madre mía, si sueno... Además, lo sorprendente es que la enchufes donde la enchufes. Sí. La enchufes en cualquier ampli y tiene esa cosa que suena Steve Vai, de verdad sorprendente. Hasta el punto... A ver, yo no toco muchas cosas de Steve Vai. No, hago un poquito de... Pero lo cierto es que cuando cogía esa guitarra es que el cuerpo me pedía tocar Steve Vai. Y si no me pedía tocar Steve Vai, me pedía hacer esas rítmicas fanqueras que hace él, ¿sabes? Sí. O sea, era inevitable, salía solo. Sí, yo cuando compré esta guitarra pensaba, bueno, ahora voy a sonar de muerte, porque claro, ahora ya no hay excusa, tengo la guitarra de Steve Vai, ¿no? Ahora voy a sonar genial. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me enchufé y... como que no. Claro, ahí es donde uno se da cuenta que tener una guitarra de alta gama tiene ventajas y tiene inconvenientes. Os lo digo para todos aquellos que estéis pensando, yo es que sueno muy mal porque mi guitarra es muy mala, o mi ampli es muy malo, o... Hay un factor, o sea, en parte es verdad, cuidado, no podemos negar que con una buena herramienta uno trabaja bien, ¿vale? Pero yo me di cuenta de una cosa, que claro, cuando yo agarré esta guitarra por primera vez, sonaba todo. Quiero decir, ¿verdad? Para bien y para mal. Cuerdas al aire, rasgueos, malos golpes de púa... Todos los que nos hemos comprado una guitarra así de gama alta, la primera vez nos sorprendimos de lo que teníamos que mejorar para estar a la altura de la guitarra que nos hemos comprado. Porque lo recoge absolutamente todo. Es como un Ferrari, ¿verdad? Es tan sensible que te permite una paleta de sonidos gigantesca, pero si la sabes usar. Claro. Si no, lo único que pasa es que suenas fatal, ¿vale? O sea que tampoco es automático. Dicho esto, te obliga a estudiar con mucho más cuidado y a trabajar con más cuidado para sonar limpio, con lo cual al final tener una buena guitarra a medio plazo o largo plazo te ayuda muchísimo a mejorar tu técnica, porque no te queda otra. Os puedo decir que el mástil es más ancho de lo que suele ser el de una Ibanez, me refiero a las RG de gama alta, una Ibanez 570, las Ibanez Prestige y tal, es más ancho. Pero aún así me he sentido extrañamente cómodo con este mástil a pesar de ser más ancho, y yo soy... Depende de qué guitarra, porque tengo guitarras también con mástiles un poquito más anchos, pero mi guitarra favorita que yo más utilizo es una Music Man que tiene un mástil que es delgadito como ninguno. Y sin embargo me he sentido especialmente cómodo con esta guitarra. Prácticamente no tiene barniz,
y ese toque áspero a mí me chifla. El podo de la madera, ¿verdad? A mí me también. chifla. Y os digo, yo tengo la mano muy pequeña y esta guitarra no es para un tío que tiene la mano muy pequeña. Para empezar, es verdad. porque veis aquí no tiene ningún tipo de rebaje, las nuevas Jem sí que llevan un rebaje además importante y muy bien diseñado para que tú puedas llegar a los trastes finales. De todos modos, esto está pensado. Sí. Y si os fijáis, no sé si lo vamos a poder ver, pero si os fijáis, voy a hacer un zoom luego cuando edite, porque los 4 últimos trastes están escalopados. El traste escalopado está como cortado en U, de tal manera que no tengas que presionar hasta la madera para que suene la nota. ¿Por qué? Porque como no llego, porque tiene un mazacote aquí, así, aunque no ataque con los dedos rectos, enseguida la nota suena. Es la manera de suplir ese mazacote que tiene aquí. Las Jem de ahora, no todas, pero muchas, llevan el escalopado en esos 4 últimos trastes, a pesar de que ya llevan el rebaje. Además, imagino que va y tendrá una mano que sea como 2 veces las nuestras, con lo cual no necesita ni eso. Eso también es cierto. Yo creo que eso lo pensaron más en el consumidor para que no dijera, mira, no llevo los trastes agudos, no quiero esta guitarra para mí. El Flareos que lleva es el Low Pro Edge y tira espectacularmente bien, mucho mejor que muchos modelos de Ibanez que llevan otros puentes como el Low TRS, que personalmente a mí me parece un espanto. Sí, pero es que claro, también tiene una serie de cosas de diseño en cuanto al puente que por aquel entonces no era habitual, ahora ya las guitarras las tienen más, ¿no? Pero este puente primero está muy bien construido. Todo él, no sé si llegáis a verlo, pero está súper bien construido, por un lado. Por otro lado, efectivamente es un Low Pro, se llama, porque si veis la guitarra de canto, apenas sobresalen los tensores de la caja del cuerpo, de forma que cuando estás tocando no te molestan. Esa es una gran ventaja. Pero además, te lo comentaba a ti antes, ¿verdad, David? Que este es un puente que, bueno, venía con un manual de instrucciones, vamos, que era un libro gordo. Para ser, claro, yo aluciné cuando digo, a ver si soy yo capaz de ajustar esto alguna vez. Menos mal que me vine de fábrica ajustado, luego ya aprendí, pero tela. Y una de las cosas que tiene, que son muy buenas, es que, como veis, aquí tiene 2 postes, que es donde se apoya el puente. Y es un puente de los que se llaman flotantes, ¿verdad? Porque por aquí detrás, en esta tapa, hay unos muelles que contrarrestan la fuerza de la tensión de las cuerdas. Entonces, el puente realmente lo que hace es que pivota en estos 2 puntitos de aquí. ¿Qué pasa con eso? Que lleva una rosca. Entonces, estas roscas las tienes que subir o bajar para que todo el puente sube y baje, y así controlas la acción que llamamos de la guitarra, ¿no? Cuánto suben y bajan las cuerdas cuando las tocas, ¿no? Para que sea más cómoda o de más sonido, puedes cambiar. ¿Qué pasa? Que esta guitarra tiene una cosa que es muy buena que yo antes no había visto nunca. Y es que, además de llevar estos tornillos que suben y bajan, dentro llevan otro pequeño tornillo. Entonces tú lo que haces es que sueltas ese tornillo, mueves el perno grande donde tú lo necesites, y luego ese otro tornillo interno lo que hace es que lo bloquea, de forma que no tiene ninguna holgura cuando tocas. Así, cuando mueves la palanca, no se desafina. Ese es el principal problema que tenían los puentes Low TRS, que no llegaba al punto exacto, y cuando palanqueabas tenías a veces que insistir con la palanca para encontrar el punto exacto en el que tus cuerdas suenan afinadas. Es verdad, ¿eh? Y yo el Low TRS lo he tenido en 2 guitarras Ibanez, y creo que esa mala experiencia es la que ha hecho que yo ya no tenga ninguna guitarra con puente flotante. Y es una pena, porque esta guitarra demuestra que un puente flotante bien ajustado y de buena calidad puede dar unos resultados alucinantes. De hecho, ¿cuántas veces la has afinado desde que la tienes estas semanas? En ningún momento he tenido que afinar la guitarra. Ahora, todo puede ser que ahora la enchufemos y esté desafinada y quede más fatal. Me puede pasar. Pero lo cierto es que no he tenido que tocarle la afinación a la guitarra para nada. Esta es una gran ventaja de esta bicha. La verdad es que sí, se desafina muy poco. Y he hecho el animal con ella, ¿eh? Que por para mucho eso, ¿vale? que me la haya dejado él, no digo, ¡ay, voy a tener cuidado! No, las guitarras son para lo que son. Para tocar. Son para tocar, claro que sí. Exactamente. Sí, la verdad es que yo también estoy muy contento con el puente, porque en todos estos años, si lo mantienes más o menos lubricado, y con cuidado y tal, no da problemas. Es un puente fenomenal, así que no sé por qué la gente tiene tanto problema con el tema de los puentes flotantes cuando son buenos. Por eso, si es una guitarra barata, de ponte unos cientos de euros, realmente yo os recomiendo que no cojáis un puente flotante. Yo tenía un puente flotante y al final le acabé quitando hasta la palanca. Y digo, claro. ¿y para qué tengo yo un puente flotante si no tengo palanca? Con el inconveniente que supone tener que afinar, porque no sé si, para los que no lo sepáis, cuando el puente es flotante, para que aguante la afinación, hay unos bloqueadores aquí arriba. Yo tengo unos pequeños afinadores en la parte inferior, estas ruedecitas que veis aquí. Eso es, claro. ¿Vale? Para hacer la microafinación, tienes que soltar estos 3 bloqueadores, sí. Afinar de aquí arriba. Una vez afinado, apretar, ajustar de aquí. A veces te has dado cuenta de que no tienes suficiente
holgura de giro en estas rueditas y tienes Hay que que volver a soltar. Claro. Igual. Entonces, si tengo todos los inconvenientes de un puente Floyd Rose y encima no lo utilizo, pues le quito la palanca, muchacho, tú no necesitas un puente Floyd Rose. Por ejemplo, para el tema de la desafinación o cambiar cuerdas o tal, hay trucos, ¿vale? O sea, el problema que tiene un puente Floyd Rose es que tienes que saber de puentes Floyd Rose. O sea, no es un puente del que te puedes olvidar. Si sabes cómo trabajar con él, es bastante rápido, es bastante eficiente cambiar cuerdas, afinar, todas estas cosas, pero es verdad que tienes que conocerlos. Si no, te vas a pasar por todo el mogollón que efectivamente dices. Son pequeñas cosas, pero si cambias una cuerda, la afinas y cierras y bloqueas todo y dices, ya está, la cuerda puesta, fenomenal, afinada, mal. Porque no has estirado esa cuerda, con lo cual se va a desafinar naturalmente y te va a obligar a volver a... Claro, tienes que hacer pequeños trucos como estirar la cuerda antes de cerrar el tal... O sea, son pequeños detalles, pero hay que saber hacerlos y hay que estar pendiente de ellos. Entonces, no es una guitarra que simplemente sea cambio y toco, ¿vale? Si tu cosa es de guitarra de cero mantenimiento, agarrar, tocar y ya está. Pero para eso un Tunomatic o algo así, porque un puente simple, pero con palanca, con trémolo, de los que llevan las Fender, si no le vas a dar ningún mantenimiento a tu guitarra, eso tampoco te vale, porque también se desajustan y se desoctavan con mucha más facilidad que si tienes una guitarra de puente fijo. Sí, desde luego. La verdad es que tienes razón, ya te obligas a saber un poco o a tener un luthier de confianza o algo así. A mí una cosa que me sorprendió mucho, claro, yo era muy heavy, yo era más heavy que el viento, yo era la cosa de distorsión a tope. Y una cosa que me alucinó de esta guitarra, que además me ha ayudado mucho a tocar, es que el sonido limpio es buenísimo. Sí. Es una cosa tremenda. Yo os digo, me ha dejado la guitarra durante varias semanas y os puedo prometer, y soy más heavy que el viento, tío, porque soy más heavy que el viento, que muy poquitas veces he pisado la distorsión. O sea, estaba tan fascinado con el sonido limpio que dan, sobre todo la pastilla de graves y la posición 4, que combina la pastilla de graves con la de medios, pero alucinado. O sea, tiene un sonido esta guitarra limpio que me parecía horrible ensuciarla con una chicha, con una distorsión. Pero he de decir que luego le metí distorsión y también tiene mucho que decir la bicha. Cuidado que tiene mucho que decir. No es que sea una guitarra blandita, ni mucho menos, pero sí que tiene potencia, pero tiene claridad, está muy bien. Yo recuerdo que por aquel entonces, claro, ya digo, tengo la guitarra, lo siguiente que hago es que me compro el manual del Passion and Welfare y me lo voy a estudiar todo, en vez de tener novia y hacer las cosas normales que uno hace, ¿no?, cuando es adolescente. Yo como un tonto, tumbado en la cama intentando estudiarme el Sisters. Claro, yo empiezo a oír esto, ¿no? ¿Esto? Esto es Vai. Absolutamente, o sea, de verdad os digo que es la guitarra, y he probado un montón de gems, es la guitarra que más Vai suena de todas las que he probado, y lo gracioso de todo es que no lleva las Dimarcio Evolution, que son las pastillas famosas de Vai. Sí. ¿Sabes? Es impresionante. Esto está muy bien. Y luego, aquí por ejemplo estoy utilizando posición 4, ¿vale? O sea que es... que además es, por lo visto, de las primeras guitarras que hacían esto. Es una mezcla entre esta pastilla y la negra. Como veis, de las dos dobles, la humbucker de la negra, ¿vale? Estas dos. Ahora es bastante habitual, ¿eh? Hay muchas guitarras que hacen esa combinación. Entonces, esta sí que te daba este intermedio, como las Stratocaster, ¿no? Que era un poco también lo que quería, por lo visto, Vai, ¿no? Este tipo de sonido lo echaba de menos del Strato, y aunque no suena exactamente como un Strato, ahora veréis que sí que da juego, porque mira... Tiene esa cosa, ese... Si de repente tienes que tocarte un Little Wing de Jimi Hendrix, créeme que lo vas a disfrutar en la posición 4 y te va a sonar, ¿eh? Sí. Además es curioso porque ya te digo que no es exactamente ni una tele ni un Strato, pero sí que se acerca lo suficiente como para ser muy todoterreno, ¿verdad? Sí, podéis tocar muy bestia. O mira, ahora por ejemplo lo tengo en la posición 3, o sea que es básicamente solamente la pastilla Gem, que es esta, la sencilla del medio, ¿no? Y fíjate, te puedes hacer, ¿no?, cosas en plan funk. Y como veis funciona muy bien también, ¿sabes? Hace apaño muy bien.
Ahora, por ejemplo, tengo la doble, pero la del mástil, que se supone que es oscura y tal. Y hombre, claro, es más oscura que si meto la de puente. Pero aún así, sí que mantiene claridad. Fijaos, si hago esto... Esta pastilla de graves, a pesar de que da la ganancia que tiene que dar cuando estás tocando con chicha, tiene la capacidad de permitir que suene todo eso y que esos armónicos fluyan, y con distorsión también. Sí. Ahora pisaremos el pedal y lo veréis. Exacto, pero luego ya os lo más. digo que es una pasada. Yo Y estoy impresionado. esta posición de aquí también, ¿sabes cómo me mola mucho? Tocando en cuerdas graves en mitad del mástil, detrás de 12 para arriba. Tiene un color, ¿verdad? Se lo decía antes a Wilbur. Cuando la oigo ahí, me recuerda a una Epiphone Casino o a una Gibson 335. Tiene algo ese ahí, tipo de tío. toque. Luego tenemos la del puente, que quizá, claro, está en limpio, no sea tan colorista, ¿no? Pero fíjate, si le pongo la posición 2, para que no sea la pastilla toda gorda, Sí. ¿no? Y sea un poco más fina, otra vez, no va a ser una tele, pero sí que te da un poquito ese efecto. Parece que fuera la combinación 2 en una Fender Stratocaster de las que no llevan humbucker en agudos, las Eso es. estándar. A mí me encanta también esta posición y no lo utilizo tanto como debería, ¿no? Pero claro, es que es la última guitarra que pondrías en un escenario para hacerte un tema country, pero tío, que es verdad. Tal cual. Como tienes el escalopado, si quieres jugar como hace mucha gente con la púa para tocar este tipo de timbre muy agudo o un timbre más oscuro, como aquí tienes el escalopado, puedes Claro. meter la púa hasta aquí dentro y sacar Perfectamente. unos sonidos súper redondos. Mira que jamás habría pensado eso, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando tienes experiencia con la guitarra. Exactamente, yo solo la he tenido unas Tienes semanas, trucos, ¿no? Él la ha tenido 20 años lo menos. Claro. Qué lástima, Ya ves. viejos somos. Hijo mío. Ya se va notando, sí. En la pastilla de agudos lo mismo. Fijaos que ahora mismo no tenemos distorsión ni tenemos nada, ¿vale? Esto ahora mismo va a pelo. Sonido limpio y todo. Y aún así, si le das bien... El tono abajo del todo también. En cuanto al sustain, esta guitarra es verdad que tiene cosas. Yo me acuerdo una vez que oía al Steve Vai hablar del tema y a otros luthieres también, y es muy interesante. Y es que si tú coges esta guitarra, ahora mismo está sin sonido, ¿no? Si tú golpeas el mástil y golpeas la caja, el tono es el mismo. Eso hace que toda la guitarra funcione como una sola pieza y hace que luego las resonancias sean mucho mejores, sea mucho más consistente. Entonces no pierde energía la cuerda a través del cuerpo tanto como en otras guitarras. Eso veréis que hay, Vale, hay ayuda constructores, hay luthieres y constructores de guitarras que eso lo cuidan. Sí, sí. Pero ya Sí, te sí. digo que una guitarra montada en serie tenga esa característica no es lo más habitual, ¿eh? Ni mucho menos. Ya os lo voy garantizando. Ni ¿eh? mucho menos. Muchos luthieres lo que hacen es que fabrican tropocientos cuerpos, tropocientos mástiles y los dejan ahí secando tranquilamente. Y cuando van a montar una guitarra van tocando uno a uno hasta que encuentran los que funcionan. Los que tienen el mismo tono o los que suenan a una quinta o a una octava de la nota fundamental. Puedes comprarte el mismo modelo de guitarra de 500 o 600 euros y el mismo modelo puede ser un guitarrón como la copa un pino Sí. o un palo escoba. O sea, Eso cuando es. ensamblaron resulta que dieron con las dos piezas Exacto. que encajaban. Te tocó la lotería. Hay otras características de esta guitarra que a nivel de diseño a mí me parecen una pasada. Es verdad que el bloque molesta bastante. Como veis, a pesar de que tiene un poquito de rebajado aquí, a ver si consigo con las luces que se vea. ¿Veis este arco de aquí, verdad? Este arco es porque, claro, se reduce un poquito el grosor total de la guitarra. Justo en este punto se reduce un poquito para ayudar un poco a meter la mano, pero es poco. Si tienes una mano enorme, esta es una guitarra fantástica, por lo que os digo. Mucha separación entre cuerdas, un mástil que no es un Wizard. Yo creo que entonces ni existían los Wizards, fíjate. Ahora es muy estándar, pero tener aquí el belly cut famoso, más este otro para el brazo que hay aquí. Por supuesto, este corte y este de aquí no son nuevos en absoluto, ¿no? Ya los tenían las Stratos y desde el principio.
pero sí que el diseño de ellos es que encaja del cuerpo como no me encaja jamás un Strato. Sí. Es alucinante. Es que está mucho más, es como más ergonómico, porque el de la Strato es un pequeño rebaje en diagonal y este literalmente es un arco, no sé si se aprecia aquí, pero es que difícil, a ver es si un arco con el reflejo de que la es luz, que realmente es en la parte de aquí encaja a la perfección. Encaja que os de verdad. morís. Ahora, por ejemplo, una cosa que yo creo que es una gran mejora en esta guitarra que os digo, esto sí que es la primera vez que aparece, esto, chicos. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes aquí la toma del jack, si tú estás de pie puedes pisar el cable y se te puede soltar. Si lo tienes aquí, como tienen muchas esas Stratocasters, sí, las Stratos. esto va a utilizar la palanca. Y otra cosa, si estás sentado, o si te quieres apoyar así, esta es la posición perfecta, sobre todo cuando estás de pie, que ahí va y fue muy inteligente, sobre todo si cambias de guitarras, para directamente soltar, cambiar de guitarra, enchufar, y es la forma más fácil y más cómoda. Por otro lado hay una cosa que no me gusta, y es que es una guitarra que pesa. Sí, bueno, o sea, el cuerpo habéis visto, el cuerpo es grande, Es grande, es un cuerpo de tilo, y es un mástil de arce, y pesa. Quizá no tanto como una Les Paul, pero vamos, gracias si vas a Dios, estar un rato largo, pesa, ¿vale? Hay gente que dice que es malo, yo que sé de fabricación por circunstancias, os digo que esto es muy bueno. No sé si llegáis a verlo. Como veis, este mástil está fabricado en 2 piezas. Eso es lo que llaman normalmente una construcción, lo que dicen los ingleses, scarf joint. Esto es lo que se traduciría algo así como de bufanda. Esta pieza de madera, la grande, va con un ángulo hacia acá. La pieza de la pala va en el ángulo contrario. Y luego, lo que es puramente el trastero, hace como de sándwich, de forma que agarra todo. Y como veis, este mástil tiene 2 agujeros, más la ranura del alma, para instalar tanto el cierre como el alma. O sea que por aquí dentro hay mucho hueco. Ya. Si tienes todo este sistema, es una forma de reforzar sin tener voluta. Si haces este tipo de juntas, realmente hace como una especie de sándwich entre esta pieza y esta pieza en medio. Y ayuda a la estabilidad del mástil un montón. De hecho, ya te digo, yo tuve un par de accidentes en los que la guitarra se cayó, todo un tramo de escaleras enormes, chocó contra la puerta de la vecina que estaba encantada conmigo. Y después de llorar recogió la guitarra y cuando la vi, para mi sorpresa, seguía de una pieza. O sea, vosotros sabéis el miedo que pasé aquel día cuando abrí la funda, porque la funda fue reventada, ¿no? O sea que muy bien, una guitarra muy sólida en construcción, no me ha dado jamás ningún problema de nada. Estamos hablando de una guitarra muy exclusiva, de verdad, muy exclusiva. Buscadla en internet, es muy exclusiva. Muchas veces tienes la suerte de comprarte una guitarra que se revaloriza, pero es un problema, porque los que somos guitarristas, las guitarras que se revalorizan las queremos para nosotros. Claro. Entonces al final a nivel económico no ganamos nada. Claro. Eso siempre es así. Hombre, yo nunca he comprado una guitarra para hacer negocio, no sé tú alguna vez? No, nunca. Vamos a darle cera para los que os gusta el power. Fijaos el growl, ¿no? Que llaman el... Sí. El sustain interminable, no tengo ningún pedal de feedback, ni nada raro que me coloree el sonido, nada. Tengo la chicha del ampli y una guitarra que es una jodida bestia parda. Sí, porque además lo curioso de esto es que, fíjate, no tenemos mucha ganancia y aún así tiras armónicos. Y esto es con... Aguanta. Y estamos hablando de mínimo, porque ahora mismo... Estoy a menos de la mitad de la ganancia del ampli. Claro, o sea que eso realmente debería tener una ganancia bien alta para que suene, y aún así, ¿verdad? Es una pasada. Por ejemplo, este tipo de cosas... Cuando haces eso, eres bye, ¿verdad? Otra cosa muy buena que tiene esta guitarra es que como tiene frets, o sea, los trastes son jumbo, a poco que pises, suena. Ya. Entonces vas a hacer enseguida son armónicos, con poca ganancia. Tienes mucha claridad a poco que tocas. Tenemos, por ejemplo, la pastilla de graves, ¿no?
cambio el sitio y así puedo tomar cerveza. Fíjate que graves, tiene... No sé si lo notáis, pero es que de verdad que las sensaciones que da esta guitarra... Lo he hecho sin querer, pero me sale bye. No se puede evitar, ¿verdad? Es una pasada de guitarra, chicos. O sea, de verdad quería compartirlo con vosotros. Y ya aprovechando que ha venido aquí el caballero a verme, digo, joder, pues de paso os le presento. Que ya estoy ahí picándole a ver si se abre un canal de YouTube. Porque este tío tiene muchas cosas que contaros y muy interesantes. ¿No sabéis? Bueno, poco a poco. Las conversaciones que tenemos este señor y yo, lo enriquecedoras que son. Es Sí, más, la verdad es que sí. es más, Sorprendo. no descarto la posibilidad de volver a reunirnos y volver a hacer algún vídeo para vosotros. Ah, Si vosotros queréis, oye, me ponéis aquí en los comentarios, ¡ah, qué pesados! Ha sido terrible, no había manera de aguantar, El tío tal. feo Entonces, ese, pues ¿no? nada, pues no le traigo más y se acabó el problema, ¿vale? Pero bueno, que lo dicho, que encantado de compartir este momento con vosotros. Espero que os mole el vídeo y ha sido un placer estar con este señor. además, y y un espero- placer estar con vosotros. A ver si nos vemos en otra, ¿vale? Pues nada, sed buenos. Si podéis.